Bueno, estuvimos hablando de varios personajes, ¿verdad? Y de cómo esos personajes que nos dejaron tantas lecciones, también nos dejaron lecciones de cómo no ser intimidados. Y el hecho de haber sido hombres ungidos, hombres usados poderosamente por Dios, no quiere decir que no estuvieron en algún momento viviendo bajo la intimidación, bajo el temor que Satanás trae a la vida de ellos, trajo a la vida de ellos y puede traer y trae a la vida de nosotros en un momento dado. Hablamos de Adán, hablamos de David, estuvimos hablando de Elías al final, y hoy y en esta noche vamos a estar hablando de otros personajes y quiero comenzar diciéndoles que aquí vamos a estar hablando de estar paralizados por la intimidación. No, mami. Paralizados por la intimidación. ¿Cómo nos paraliza la intimidación? Pues lo que les estaba diciendo, aunque conozcamos lo que es correcto, no lo hacemos. Aunque sepamos a dónde dirigirnos, no lo hacemos. Nos lleva a tolerar circunstancias que regularmente o normalmente no permitiríamos. La sociedad en que estamos viviendo nos está llevando a vivir bajo condiciones y situaciones donde estamos aceptando cosas que realmente Dios no quiere que las aceptemos. Nos hace honrar, estimar lo que tenemos más que a Dios mismo. Ponemos nuestro énfasis en aquellas cosas que estamos deseando, que cosas que no son malas, pero que ponemos a lo mejor un juego de fútbol o un juego de pelota por arriba de ir a servir al Señor en un domingo, en un viernes, en un sábado, en el día que sea. Y no tiene nada de malo que a ti te guste ni el fútbol ni la pelota, o que te guste ir de tiendas a ver ropa. Absolutamente nada, sino sencillamente que lo que tenemos que tener muy claro es dónde está Dios en nuestras vidas. La intimidación entra en el campo espiritual. No se queda solamente en lo natural. Entra en el campo espiritual y te paraliza. Y yo les voy a poner como ejemplos la historia de Elí. Y aquellos que reconocen el nombre saben que Elí era el sacerdote sirviendo en el templo en los momentos en que Ana, la mamá de Samuel, llega llorando y clamando por un hijo. Y no voy a entrar en toda la historia de Samuel cuando nace, etcétera, etcétera, pero sí quiero llevarlos a ustedes a que se den cuenta que Elí era el sacerdote en esos momentos oficiando como sumo sacerdote. O sea, la máxima función religiosa, por decirlo de alguna manera, en aquellos momentos en Israel. Y Samuel llega al templo porque su madre lo lleva. Y Samuel crece en el temor de Dios, no el temor al hombre, no el temor a aquello que me pueda hacer el hombre, sino en el temor de Dios. Elí fue juez, sumo sacerdote en Israel, fue el 15º juez y 7º sumo sacerdote. Gobernó Israel por 40 años. En ese tiempo era el tiempo de los jueces. Tenía 2 hijos y esos 2 hijos también servían en el templo, Ofni y Finés. ¿Cuál era la atmósfera en aquellos momentos en Israel? Pues lo vemos en 1 Samuel 3:1, que me dice, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. O sea, en resumida cuenta, Elí le dio la espalda por completo a sus funciones como sumo sacerdote y sus hijos mucho más.
La palabra visión me habla de una capacidad para comprender las cosas acertadamente, para yo saber y ver cómo prever acontecimientos, tomar decisiones acertadas. Cuando no hay visión, dice la palabra de Dios que mi pueblo perece por falta de conocimiento. Es por falta de visión. No había visión. No podemos decidir y actuar correctamente cuando hay un ambiente de confusión, cuando hay un ambiente lleno de dudas, de falta de transparencia. Tanto en los asuntos personales como en la familia, y eso se traspasa hacia las naciones. Nos preguntamos por qué nuestras naciones muchas veces están tan convulsas y todo está al revés, y es porque en el seno de nuestra familia todo está igual. Y las naciones, si no tienen familias saludables, las naciones no van a ser saludables. ¿Cuál entonces, qué fue lo que sucedió en el caso de Elí? La voz de Dios estaba en total silencio en aquellos momentos. No había revelación de la palabra de Dios. Vamos a leer lo que dice 2 de Samuel 2:22. Pero Elí era muy viejo. Elí era muy viejo. No es 2 de Samuel, es 1 de Samuel. Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo. A la puerta del tabernáculo, ¿se imaginan? Es como llegar ahora a nuestros templos y que yo esté o que nos encontremos con los pastores fornicando en las puertas de la iglesia. Nos tenemos que traer lo que pasó antes ahora para que nos demos cuenta que era lo que estaba sucediendo. Estos hijos de Elí se habían completamente prostituido. Utilizaban sus posiciones sacerdotales para conseguir sus propósitos, sus intereses, para conseguir mujeres, para robar las ofrendas. Ellas venían a las puertas del tabernáculo y allí donde residía la presencia de Dios, hacían lo malo. Aparte de todo este comportamiento indebido, tomaban por la fuerza las ofrendas que el pueblo traía. ¿Qué eso dio como resultado? Que ellos empezaron a hacer piedra de tropiezo para el pueblo, porque cuando el pueblo empieza a ver que los líderes no están viviendo de acuerdo a lo que se supone que estén viviendo, eso empieza a traer piedras de tropiezo al pueblo. Eso pasaba antes y sigue pasando ahora. Elí sabía todo, absolutamente todo lo que estaba sucediendo, pero no lo paró. Él no paró ese comportamiento en sus hijos. Él no disciplinó a sus hijos. Él no los llamó a contar. 1 de Samuel 2, 23 y 24 dice, y les dijo, ¿por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. No, hijos míos, les pasó la mano. Porque no es buena fama la que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Los amonestó, pero mantuvo su posición. ¿Saben lo que tenía que haber hecho Elí en ese momento? Tenía que haberlo sacado del sacerdocio. Y si Elí hubiera hecho eso, hubiera mantenido su autoridad. Pero Elí se dejó intimidar por sus propios hijos. Dejó que el amor por sus hijos tomara prioridad por arriba de lo que él sabía era lo correcto ante Dios.
ellos no tuvieron, ni Ofni ni Finés, tuvieron ningún tipo de arrepentimiento. Y sencillamente fueron ellos utilizados para intimidar a Elí. Él se sometió a la intimidación y terminó honrando lo que él mismo temía. ¿Se acuerdan que ayer yo les dije que la intimidación es tú muchas veces poniéndote por arriba? Y cuando tú te pones por arriba, la intimidación entra. Dios siempre tiene que estar en el centro de nuestras vidas. Y cuando tú pones a Dios primero, no hay intimidación que pueda venir a paralizarte. Era la responsabilidad de Elí remover a sus hijos, de haberlos sacado del medio, de haberlos sacado y haberle dicho al pueblo, ellos estaban haciendo algo incorrecto, estaban pecando contra Dios y eso tiene consecuencias y no lo vamos a admitir ni aceptar. Pero eso no fue lo que hizo. Por supuesto que vino un varón de Dios a decirle, a profetizarle a Elí todo lo que iba a pasar. ¿Saben? Esto le costó a Elí no solamente ser removido del sacerdocio para siempre. Para siempre fue removido del sacerdocio, él y sus hijos y su descendencia. Y después lo que hizo Dios fue levantar a Samuel como el sacerdote, como el juez y como el profeta de Israel. Elí tuvo temor de perder el amor de sus hijos y en el proceso y en sus malas decisiones por dejarse paralizar, ¿qué terminó sucediendo? Que no solamente fue removido del sacerdocio, perdió su ministerio, pero sus hijos murieron. Y murieron el mismo día, porque dentro de todo esto que sucedió, hubo una guerra y una batalla entre Israel y los filisteos. Y sin contar absolutamente nada con Dios, decidieron el pueblo y el ejército de Israel traer el arca para el campo de batalla. Y en el medio de todo eso, no solamente perdió la vida 30,000 hombres, sino perdió la vida Ofni, perdió la vida Finés, y los filisteos se robaron y hurtaron el arca, que estuvo 7 meses fuera del pueblo de Israel. De más está decir que la historia no terminó aquí, porque cuando vinieron a darle esa información a Elí y le dijeron que el arca había sido hurtada por el pueblo filisteo y por el ejército filisteo, ¿qué fue lo que sucedió? Que Elí se cayó hacia atrás, se desnucó y se mató. Hay caminos que nos llevan a caminos de muerte. Hay decisiones que tenemos que hacer para poder vivir con la visión de Dios. Pablo nos dejó algo muy especial en Gálatas 3:1, porque la intimidación te habla a ti y a mí de control y de manipulación. Fíjense lo que dice Gálatas 3:1. Oh, Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. ¿Qué es lo que nos está diciendo aquí Pablo? Está hablando de los falsos maestros que habían llegado a la vida de los Gálatas para persuadirlos a desobedecer lo que Dios ya les había revelado a través de la palabra recibida. O sea, ellos habían recibido la palabra y ahora habían venido estos falsos maestros a convencerlos que lo que ellos habían recibido no estaba correcto, que tenían que regresar a lo que tenían antes. Y obviamente cuando Pablo está diciendo, porque Pablo no era cualquier cosa,
Pablo sabía que tenía autoridad y Pablo tenía no solamente el conocimiento, sino la autoridad, la revelación y no se dejaba intimidar. Estos maestros no estaban en el mundo, eran parte de la iglesia y quiero hacer énfasis en eso. Estos no fueron gente que llegaron de afuera y que me convencieron. Esta no es la farándula que me convenció de hacer algo incorrecto. Esto no fue el vecino del vecino del vecino que no conoce al Señor y me... No. Esto eran gente dentro de la iglesia que se dejaron convencer, que se dejaron intimidar para regresar a lo que antes estaban haciendo. Muy conocidos, ¿verdad?, dentro del Nuevo Testamento como judaizantes. Querían regresar a los ritos, a las ceremonias y a las creencias. Es más, querían de todas maneras que los nuevos cristianos, la iglesia cristiana, la iglesia de Jesucristo, empezara a vivir en medio y dentro de las normas del pueblo judío. Cuando permitimos que ese espíritu domine nuestras vidas, hay un resultado inmediato y es que perdemos la paz. Perdemos la paz, la confianza, la valentía, el coraje, la resistencia, la resolución y la seguridad. Voy a volver a repetir esas palabras. Perdemos la paz, la confianza, la valentía, la resistencia, el heroísmo, la resolución y la seguridad. Yo no puedo combatir la intimidación con mis fuerzas humanas, en lo natural, ni con tu voluntad, ni con mi voluntad, ni con el intelecto que Dios nos ha dado y que hemos alcanzado. Es a nivel espiritual que lo combatimos. Vuelvo a decir eso. No es con tus fuerzas, es con su Santo Espíritu que combatimos la intimidación. Tenemos que encontrar la raíz para desenterrarla y para destruirla. ¿Dónde está la raíz? La raíz siempre tiene un origen, el infierno. Siempre viene a manifestarse como temor o intimidación. Pero la raíz muchas veces tiene distintas variantes. ¿Qué es lo que está produciendo que eso llegue a mi vida? ¿El temor a qué? ¿A la soledad? ¿Al rechazo? ¿A la enfermedad? ¿A la muerte? ¿Entienden lo que les estoy diciendo? Es muy importante buscar la raíz. Es como la persona que le teme montarse en un avión o viajar en un automóvil de un lugar a otro. ¿Dónde está la raíz que me paraliza de no hacer algo que me pueda llevar a alcanzar algo agradable en mi vida? ¿Qué me paraliza de no mañana me ofrecen una nueva posición, un nuevo trabajo, una nueva oportunidad para abrir un negocio, pero me paralizo porque temo el fracaso? Volvemos a la misma escritura que estuvimos estudiando ayer, segunda de Timoteo 1:7. Porque Dios no nos ha dado ¿qué? No nos ha dado un espíritu de cobardía o temor, sino de poder, de amor y de dominio propio. Ya Dios me lo dio todo para yo poder combatir esa intimidación que viene contra mí. Él no necesita ya darme más nada porque yo tengo todas las herramientas.
La palabra espíritu aquí en esta escritura es neuma en griego. Quiere decir que Dios no nos dio ese espíritu, sino que no vino de Dios, sino vino del infierno. El espíritu que Dios me ha dado es un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Y con esas tres cosas, yo rompo con la intimidación. No podemos pelear, ni ustedes ni yo, con armas naturales, sino espirituales. Miren lo que dice 2 Corintios 10, del 3 al 5, se los voy a leer. Y muchos de ustedes se lo deben saber de memoria. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. ¿Se acuerdan lo que yo les dije ayer? Que estamos aquí en esta carne y que vamos a estar aquí, que siempre vamos a tener que estar batallando contra esta carne. Pero yo, aunque sé que tengo carne y que estoy en un cuerpo, yo no milito según la carne, porque las armas de nuestra milicia son ¿qué? No son carnales, sino poderosas en Dios. Poderosas en Dios. ¿Para qué? Y si tienen la Biblia y si lo están subrayando, subráyelo. Para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Y llevando algo muy interesante. Y llevando cautivo. Dios no va a hacer nada de esto que estamos leyendo. Aquí cuando yo leo esta escritura, lo que me está diciendo es que yo tengo que hacer todo esto. Aquí no me dice que Dios sabe que yo no ando en la... No, dice que aunque yo sé que yo ando en la carne, yo no milito según la carne. Y me sigue diciendo que las armas de mi milicia, yo esto lo pongo en forma personal e individual, las armas que yo tengo a mi favor no son de la carne, sino son poderosas en Dios. Para destruir, para yo destruir, Dios no va a venir a destruirlo por ti. Es para yo destruir las fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Y llevo cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Todo esto son acciones de parte mía. Dios no va a hacer absolutamente nada de esto. Soy yo la que tengo que tomar la decisión. Vamos a hablar un poquito otra vez de David, pero ahora vamos a hablar de David en una forma distinta. Ayer estuvimos hablando de David y de las consecuencias de su pecado y cómo la pereza, en el caso de David, lo llevó a pecar y a recibir grandes, terribles consecuencias en su vida y la de su descendencia. Pero aquí estamos en otro lugar. Aquí David todavía, lo que vamos a estar ahora hablando, no había llegado a convertirse en el gran jefe, en el gran general, en el gran rey, que había ganado ya cientos de batallas. Aquí David era un jovencito. Y yo quiero que hagan una comparación ustedes ahí donde ustedes están entre ese David joven, lleno de bríos, lleno de convicción en el Dios que él creía, con el David que después por pereza no fue al campo de batalla a cumplir con su obligación y terminó pecando contra Dios y trayendo desgracia a su familia y a su propia vida.
aquí estamos viendo a un David joven, el octavo hijo de Isaí, el segundo rey de Israel, pero todavía no había llegado a ser rey. Llegó a ser jefe de millares, esposo, padre, y de todas las cosas y pecador. Así todo Dios le dijo que él era un hombre conforme al corazón de Dios. Porque yo creo que lo que nosotros tenemos que saber es que cuando nosotros nos arrepentimos y cuando nosotros nos humillamos ante el Señor, Dios tiene que ver ese corazón nuestro conforme a su corazón. Y eso mismo que él dijo de David, yo pienso que el Señor lo dice de muchos de nosotros, de todos aquellos que hemos decidido rendir nuestras vidas a Él, con todas nuestras imperfecciones, con todos nuestros defectos, porque aquí no hay nadie que sea perfecto. David escribió en el Salmo 27:1, Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Él sabía. Él sabía que la fuente de su fortaleza no era humana. Él sabía que todo provenía de una fuente divina y que esa fuente divina era Jehová su Dios. Enfrentó peligros en la medianoche, luchó con osos, con leones. Todo eso lo sabemos. La audacia de David no venía de una audacia humana, venía de una audacia divina. Pero ahora llegamos a un lugar donde era el valle de La, y estaba Saúl, que en aquel momento era rey, luchando contra los filisteos. Cuando llega David con un encarguito, el mensajero de su papá, a traerle comida a sus hermanos, se encuentra un ejército entero intimidado, un rey lleno de temor y que el ejército estaba huyendo en aquellos momentos y escondiéndose en cuevas, porque había un gran gigante, el gran gigante Goliat. Todos no sabemos esta historia, pero yo lo que quiero es que ustedes vean cómo David fue intimidado 3 veces, porque la intimidación va a venir de muchas maneras, y en el caso de David en esta ocasión vino toda en el mismo momento, en el mismo día, por diferentes fuentes. La primera, tuvo que enfrentar las críticas de su hermano. ¿Y cómo enfrentó las críticas de su hermano? Cuando Eliab escuchó lo que David pensaba hacer, porque David dijo, todo el mundo tiene miedo. No, espérense. ¿Cómo miedo? Yo voy. ¿Qué es lo que hay que hacer? Él ni pensó que era posiblemente el más chiquitico, el más jovencito, el menos preparado, el que no era soldado, el que no era parte del ejército, el que cuidaba, el que pastoreaba las ovejas de su papá. No le importó nada de eso. Lo que le importó es que alguien estaba desafiando a su Dios. ¿Y qué fue lo que hizo Eliab? Miren lo que Eliab le dice. Y oyéndole hablar Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres. Ya sabemos que Eliab estaba bien celoso, porque ya David había sido ungido por Samuel. Se encendió en ira contra David y le dijo, esto está en 1 Samuel 17, si hay algunas que ustedes que me están siguiendo con las escrituras, versículo 28 al 29.
¿para qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia. Miren todas las cosas que le empieza a decir Eliab. Conozco tu soberbia y tu malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. Eliab no estaba allí cuando Isaí le dijo a David, yo quiero que vayas y le lleves comida a tus hermanos y traigas noticias de ellos de vuelta. Y David respondió, ¿qué he hecho yo ahora? ¿No es esto mero hablar? Así que la primera intimidación de David vino a través de su propia familia. Sabes, la mayor parte de las intimidaciones en nuestra vida van a venir a través de nuestra familia. Esa persona en tu familia que quizás con las mejores de las intenciones, porque yo no soy capaz de decir que no hayan buenas intenciones y que no hay amor. Yo no estoy diciendo eso, sino que traemos de nuestra cultura, traemos de nuestras experiencias, traemos de las mismas cosas que nos han enseñado a través de la vida, cosas que van marcando nuestra vida y que nosotros empezamos, y ojo con lo que les voy a decir, que empezamos a transmitírsela a nuestros hijos y a nuestros nietos. Algo tan sencillo como que le temo a los truenos y a las tormentas. Y mi mamá me crió así, teniendo temor de una tormenta, y ahora yo me crié así con ese temor y ahora yo se lo pasé a mi hijo. De la misma forma que tú transmites ese temor a tu próxima generación, lo transmites todo. El temor a arriesgarte a hacer algo que a lo mejor tú no fuiste capaz de hacer, pero ahora tú piensas que la persona que está bajo tu autoridad, sean tus hijos, tus nietos, tus sobrinos, no son capaces de alcanzar. Y tú por tu boca empiezas a hablar. Y sin darte cuenta empiezas a intimidar a esa persona. Nosotros decimos comúnmente a quitarle, a cortarle las alas, ¿verdad? Como una paloma para que no huele. La segunda intimidación viene a través de las personas que están en autoridad sobre tu vida, fuera del área interior de tu vida. O sea, primero llega a través de lo interior, de esa parte íntima de tu familia, y después va a llegar a través de aquellos que están en el exterior de tu vida, pero que siguen siendo autoridad. Y eso puede ser un maestro, puede ser un jefe, puede ser pastores, líderes que están sobre ti. Y esto fue lo que hizo Saúl. Cuando Saúl le avisaron que David había declarado lo que había declarado, lo hizo venir. Y cuando él llegó, Saúl le dijo, no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho. Yo me imagino que lo que le estaba diciendo es, tú eres chiquitico. Y él es un hombre de guerra desde su juventud. Anterior a eso, David le había dicho a Saúl, oh Saúl, no desmaye tu corazón. Ni ninguno de ustedes desmaye su corazón, porque tu siervo irá y peleará. Miren qué clase de firmeza tenía David. Cuando Saúl le dice esto a David, David inmediatamente rompió con esa intimidación. ¿Y cómo rompió con esa intimidación? Pues
empezó a contarle todas las hazañas que él había hecho anteriormente. Oh, rey Saúl, mira, yo me he fajado con osos, yo me he fajado con leones para proteger a las ovejas de mi padre, y yo no tengo miedo a ese gigante. De nuevo Saúl trató de intimidarlo. ¿Y cómo lo trató de hacer? Le dijo, tú no puedes ir como tú estás, tú tienes que vestirte con armas, con coraza, con escudo. ¿Sabes? No es con las armas naturales que vencemos al enemigo, es con las espirituales y con la armadura de Dios. Tú y yo hoy tenemos la armadura de Dios. En aquellos momentos David estaba siendo ungido para luchar contra aquel gigante. Como todo rey, como todo profeta, como todo sacerdote, el Espíritu Santo venía sobre ellos para un momento como ese. David rechazó, enfrentó el desánimo y el menosprecio de Saúl. Y le dijo, yo no, él trató de ponerse toda aquella armadura, pero se lo tuvo que quitar y dijo, ¿qué va? Yo no puedo, esto me pesa mucho, yo no puedo con esto, este no soy yo. Este eres tú, pero este no soy yo. David respetó la autoridad del rey. Muy importante que recordemos esto. Yo ayer les dije ya tarde en la noche, al final de la clase y de la conferencia, que tenemos que tener mucho cuidado de estar bajo cobertura espiritual. David nunca se salió de la autoridad de Saúl como rey. Y pudo haberlo hecho en múltiples ocasiones. Él le pidió permiso al rey Saúl para hacerlo. Y Saúl se lo dio. Y el tercer intento de intimidación con David fue el propio gigante, el propio Goliat, el propio filisteo de Gat. Miren lo que le dice en el versículo 42. Y cuando el filisteo miró y vio a David, se debe haber echado a reír. Le tuvo en poco porque era muchacho y rubio y de hermoso parecer. Así que sabemos que David era rubio, joven y de lindo parecer. Y le dijo el filisteo a David, ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. Dijo luego el filisteo a David, ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. ¿Qué hizo este muchacho rubio y de buen parecer? Rompió con la intimidación completamente de este hombre, de este guerrero, de este enemigo, de este hombre que lo que venía era intimidar completamente el ejército y toda la nación de Israel. Primera de Samuel 17, en el versículo comenzando 45, dijo David. Entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová hoy te entregará en mi mano y yo te venceré y te cortaré la cabeza y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que Dios hay en Israel. ¿Cuántos de nosotros estamos levantándonos diariamente sintiendo intimidación? Puede estar viniendo de muchas distintas fuentes.
Muchas veces son nuestros propios pensamientos, pensamientos que han sido sembrados en nuestra vida a través de los años. Situaciones y experiencias que han venido ahora a paralizar nuestro presente y nuestro futuro. Cosas que sucedieron a lo mejor cuando éramos niñas. ¿Y cuántos de nosotros nos levantamos por la mañana y desde tempranito en la mañana nos paramos sabiendo quiénes verdaderamente somos en Cristo Jesús? Porque cuando tú y yo nos levantamos por la mañana, el que tiene que salir huyendo es Satanás. El que tiene que salir huyendo es la intimidación. El que tiene que, la que tiene que sacar los pensamientos negativos de tu mente y de tu corazón que se han anidado, que fueron de la mente y se anidaron en el corazón, eres tú. Yo no lo puedo hacer por ti. Dios no lo va a hacer por ti. El pastor tuyo o la pastora tuya no lo va a hacer por ti. Puedes ir 17 veces ante el altar a pedir oración. Eres tú quien tienes que tomar esa decisión. ¿Cuántas me dicen amén? La audacia divina y sobrenatural de David no solamente enfrentó ese espíritu de intimidación, sino que terminó con el desafío de Goliat y trajo victoria a una nación que hubiera estado derrotada en esos momentos. La esperanza. ¿Cómo se ha llamado todo esto este mes para ustedes? ¿Cuál ha sido la palabra clave de este mes? No ha sido la esperanza. Pues aquí la esperanza de toda una nación reverdeció de nuevo por la actitud de David. Porque David no se dejó intimidar. Segunda de Corintios 4:7 nos dice a ti y a mí lo siguiente. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Tú y yo somos vasijas de barro, pero en esta vasija de barro que algún día se va a convertir en polvo cuando yo me vaya de esta tierra, es donde habita el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo de Dios es el que te tiene que afirmar, confirmar en tu espíritu que tú eres una hija de Dios y que no hay intimidación que valga, ni intimidación que venga a paralizarte. ¿De dónde viene la audacia del creyente? Viene de reconocer que Jesucristo vive en él, que la esperanza y las riquezas de la gloria, como dice Efesios 1:18, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que ustedes sepan cuál es la esperanza que Él nos ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Nosotros vivimos bajo un nuevo pacto. Hay una palabra que nos afirma lo que hemos estudiado. Y eso está en Hebreos 13, 5, 6. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora. Porque Él dijo, ¿qué fue lo que dijo el Señor? No te desampararé, ni te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador. No temeré lo que me pueda hacer el hombre. Tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios
y no de nosotros. Hoy es un buen día para hacernos la pregunta: si tú y yo sabemos que Dios vive en ti y en mí, si le decimos a todo el mundo cuando nos preguntan, ¿y usted a qué iglesia va? La gente pregunta eso porque sabe que tú eres cristiana. Algo les deja saber que tú eres religiosa. No que tú eres cristiana, sino la gente dice, esa persona es religiosa. Y lo que ellos no saben es que la religiosa no tiene nada que ver con cristiana. Ser cristiana no es ser religiosa. Ser cristiana es tener una relación con Jesucristo. Hay muchos religiosos, los fariseos eran religiosos, los escribas eran religiosos, los saduceos eran religiosos, pero nunca vieron que tenían al Mesías delante de ellos.